Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal. En este día vamos a tocar un tema súper importante y muy interesante. Abordaremos cuáles son las circunstancias que dan origen a la filosofía estoica. Entenderemos cuáles son las etapas de la filosofía estoica. Además, vamos a entender cuáles son sus principales exponentes de acuerdo a su época y por qué está tomando tanta importancia actualmente. ¿Por qué empieza a darse a conocer nuevamente después de tanto tiempo de haber un lapso que estuvo en pausa prácticamente, influyendo a ciertos intelectuales? Sin embargo, estuvo muy dejada de lado hasta que empezó a tomar el renombre recientemente. Una filosofía ligada a muchos aspectos, desde el discurso, la metafísica, la física, pero tiene un enfoque en la ética y principalmente está enfocada en el hombre y en su moral. Así que si te interesa este tema, quédate en el video. Comenzamos. Muy bien amigos, pues para comenzar, antes de mencionar las etapas estoicas, vamos a comenzar con una etapa preestoica. ¿Qué sería esta etapa? Esta etapa está abordada principalmente por la etapa del helenismo. Tiene mucho que ver con el estoicismo, está relacionado. Hay una etapa donde empieza a haber una crisis social en el ateniense. Y esto desemboca muchísimos factores y también es producida por diversos factores. Como tal, habría que leer la carta 7 y las políticas aristotélicas, donde se busca salvaguardar la vida del individuo. Esto es algo que predominaba. Además, los sofistas, que eran maestros o intelectuales de esa época, se encargan de intentar esparcir ideas de escepticismo, relativismo. Recordemos que ellos tenían una religión politeísta y esta religión tenía todos sus dioses y tenían un cierto sustento en todos ellos, y su fe y sus creencias se basaban en todo lo que era este politeísmo. Desde Zeus, Atenea y todos estos dioses que tenían, los veneraban y entonces ellos sentían una cierta tranquilidad y unas ciertas reglas. Ahora, cuando este sistema se empieza a romper, tal y como menciona el Dr. Jordan Peterson en su video sobre la Biblia, es uno de sus videos más recientes, genera cierto orden en un cierto momento las ideologías y las creencias, orden y caos. Cuando todo esto se pierde en un cierto punto de una generación, se empieza a romper porque traes unos cimientos muy fuertes y de repente ya no hay reglas, y entonces pierdes la estabilidad. Empero, hay algo muy importante y un gran detonante en todo esto. Llega uno de los más grandes conquistadores de todos los tiempos de Occidente. Llega el gran emperador Alejandro Magno, el macedonio. Como tal, fue alumno de Leónidas y durante 5 años fue alumno del mismísimo Aristóteles. Esto le dio un gran aire de intelectualidad, de estratega, y además ciertamente él tenía una visión desde muy chico. Desde se menciona aproximadamente en su juventud, a los 12 años aproximadamente, un relato donde logra domar a Bucéfalo, este caballo que nadie más podía domar y que su padre queda totalmente impactado cuando él lo logra, siendo tan joven, y que los mejores habían intentado y no lo habían logrado. Simplemente él tenía la visión de cómo este caballo tenía miedo a su propia sombra, lo hace que va hacia arriba y logra domarlo y se sube en él. Comienza posteriormente el reinado de Macedonia de Alejandro, pero comienza su campaña de conquista. Pronta edad comienza por Medio Oriente, por Egipto, hasta llegar a Persia. Todo esto crea un caos impresionante en todas estas zonas porque hay un cambio cultural. Se vuelve faraón, rey de inmensas ciudades, establecen nuevos nombres,
respeta muchas religiones, se empieza a hacer un politeísmo impresionante, pero sucede algo muy interesante. Esto también viene a impactar a los griegos, donde tenían una idea muy aislada en sus ciudades-estado, pero empiezan a llegar otros materiales, otras formas de pensamiento y empiezan a descubrir que hay más de lo que estaba en su mundo. Podríamos decir que fue una especie de globalización en pequeño, no al nivel que estamos ahora, pero a grandes rasgos hubo una globalización. Entonces empieza aquí un cambio profundo en el nivel del ateniense, de Esparta y de todos los que conformaban como tal a Grecia, y esto se va a notar socialmente, culturalmente, ideológicamente, políticamente. Entonces el ateniense pierde esa sensación de ser ateniense, ese como nacionalismo podríamos llamarle, y entonces empieza una crisis de identidad. Entran otras deidades y situaciones. Todo esto empieza desde el siglo V antes de Cristo. Así que esto daría cosas muy buenas por una parte, por otro lado algunos aspectos negativos, pero hay un aspecto de incertidumbre, de polarización, los que creen, los que no creen, y empieza todo una serie de debates donde surgen nuevas formas de pensamiento. Estoy en deuda con mi padre por vivir, pero con mi maestro por vivir bien. Alejandro Magno. Según Roberto Quirós, Grecia no se quedó atrás y sufría una crisis social. El sueño del conquistador supuso un golpe a la seguridad misma de las ciudades-estado. Por una visión universal, el mundo se expandió en gran manera para el ciudadano griego. Este mundo vasto, sin derivas ni trabas. Droysen menciona: la gradual desaparición de los prejuicios naturales, costumbres e ideas contribuyó a una época totalmente nueva. Posteriormente, en el siglo III y II antes de Cristo, comienza el estoicismo. ¿Cómo comienza el estoicismo? Crisipo, un sistematizador de la estoa, junto a otros personajes influyen en alguien. Heráclito, también Aristóteles, influyen en un mercader que a sus 45 años decide cambiar su vida. Zenón de Sitio. Como tal, este es el padre o creador del estoicismo. Es un personaje muy importante, sin embargo, el principal divulgador es Crisipo. Es importante conocer esta parte porque también hay otro factor que incide en la creación del estoicismo, y es el epicureísmo, otra filosofía creada por Epicuro que, contraria a varias ideas del estoicismo, que proviene propiamente con algunas formas del cinismo, esta se encarga de promover el placer de una forma controlada y de aislarse del dolor, de retirar todo lo malo que nos pueda afectar. No buscar el placer desmedido, pero sí buscar cierta satisfacción y demás. Esto puede malinterpretarse, aunque tiene cosas positivas también como filosofía. Sin embargo, había discrepancias con el estoico, que busca confrontar todas estas cosas y pasar limpio sin que le haga daño las cosas externas y mantenerse fuerte en su interior. Y no buscar el placer por el placer, sino buscar la virtud, y la virtud en sí misma que entregue el placer, como diría un filósofo de la etapa nueva, que sería Séneca. Algunos otros de los alumnos que siguieron la escuela de la Estoa, del estoicismo como tal, que fue fundada en Tarso principalmente, ahí estaba el centro y el lugar era la Estoa, fueron Cleantes de Asos y Ariston de Queos.
por sonar algunos de los más mencionados, aunque ciertamente hay muchos libros y están perdidos lamentablemente, al igual que en el estoicismo medio. Tenemos 2 orejas y una sola boca justamente para oír más y hablar menos. Zenón de Sitio. Muy bien, ahora tocaremos el tema del estoicismo medio. Este estoicismo estuvo principalmente impulsado por Posidonio y se caracterizó por 2 partes: el eclecticismo y el sincretismo. El eclecticismo es como tal el salir fuera de los paradigmas e implementar como tal una realmente nueva filosofía y no basarse plenamente en otras ideas y hacer algo de lo mismo. Y el sincretismo como tal es la conjugación de ciertas ideas afines y reunirlas y buscar el acuerdo común, como estar en medio de una diferencia entre una parte y otra y buscar el punto medio de equilibrio. Aquí la filosofía estoica buscó diversas partes de lo que eran las propuestas platónicas, aristotélicas, y las conjugan. En esta parte, Posidonio, y además suena el nombre de Antípatro de Tarso, que era alumno de Diógenes de Babilonia. Comúnmente en filosofía es más conocido Diógenes, pero como tal el mencionado como el perro, pero tiene como tal otra forma de filosofía diferente. Ahora bien, esta intermedia está entre el segundo siglo y el primer siglo antes de Cristo. Posteriormente vamos a pasar al estoicismo nuevo, del cual ese es el más conocido de todos y abarca principalmente del primer siglo al segundo después de Cristo. Perdón, la mosca. Siempre me suele estar molestando. Esta es la parte más reconocida del estoicismo y se centra en el carácter moral y virtuoso de la persona sobre todo. Aquí, ya en esta zona ya encontramos como tal el surgimiento del Imperio Romano, incluso del Alto Imperio Romano, donde encontramos 3 personajazos que puedo decir que son clave y que son usados de referencia para muchas otras ideologías y como inspiración como para muchas personas. Y bien, tenemos a un esclavo liberado que es Epicteto. Epicteto es una gran fuente de influencia, gran fuente de inspiración e incluso, bueno, más adelante mencionaré la relación que tiene con una rama psicológica. Después encontramos a un intelectual que es Séneca. Este intelectual tiene, digamos que recursos económicos y demás, sin embargo, busca vivir un poco más austero y vivir con una buena reputación, con una buena imagen y buscar la sabiduría, no solamente el placer por placer, tal y como era en antigüedad. Teniendo dinero se podría tener personas y cualquier cosa que tú quisieras, y él, sin embargo, suprime estas cosas y va por algo más allá. Y en el tercero encontramos a un emperador del Alto Imperio Romano, el emperador Marco Aurelio, el cual es una gran fuente de inspiración. Este emperador, a pesar de estar en la parte más alta, una de las más altas del Imperio Romano, trae una ideología muy diferente, en parte por sus maestros. Él practica la austeridad antes de ser emperador y ya siendo se limita bastante. Incluso practica un método del estoicismo que consiste en llevar un diario donde hace reflexiones, lo cual es un libro que les voy a recomendar en la parte final y está bastante bueno. Reflexiones que hace en el día a día, donde él tiene esta parte de que se acerca a la gente a adularlo
con tal de conseguir favores y obtener algo. Entonces mucha gente no se acerca realmente por cariño, realmente no se acerca por respeto, sino como por ser la figura que es. Y esta es una parte genial. Encontramos la parte más baja en ese entonces, que era un esclavo, que afortunadamente, bueno, es liberado y alcanza a encontrar esta sabiduría, se apega a ella y, bueno, desencadena mucha filosofía, mucho saber al respecto. Y después, esas referencias de Epicteto son usadas por el mismo Marco Aurelio, que podríamos decir que estaba en la parte más alta, en la cúspide de aquel momento, en la humanidad prácticamente en la parte occidental, y podríamos decir prácticamente del mundo. En la parte intermedia podemos tener un Séneca. Lo que nos habla esto es de cómo está al alcance realmente de todas las personas, y que no importa la cantidad de recursos que tengas. Ahora hay gente en Silicon Valley que hace, bueno, una especie de estoicismo ahí exagerado, del cual me gustaría hablar en otro video. Pero hablando en un sentido ecuánime, en un sentido de templanza, está muy padre entender que puede ser para cualquiera esta filosofía. No es lo que te pasa, sino cómo reaccionas a ello lo que de verdad importa. Epicteto. No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Séneca. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Marco Aurelio. Pues bien amigos, estas son las 3 etapas históricas principales del estoicismo. Si ustedes buscan literatura al respecto podrán encontrar esta parte, pero me gustó mucho poder acomodar una parte del pre-estoicismo y que es antes, pero ahora también me gustaría un post-estoicismo o estoicismo moderno, que yo lo podría denominar así, y viene a raíz de diversos factores. Es bastante interesante esta parte. Hay algunos escritos, por ejemplo, franceses. No tengo ahorita el nombre exacto, lo dejaré en la parte de aquí abajo del video, pero donde se hace un análisis de uno de los libros de Marco Aurelio y se empiezan a retomar muchas de sus ideas. Ahora, Epicteto fue una fuente de influencia, Marco Aurelio también, de lo que hoy se conoce como la psicología cognitivo-conductual. ¿Qué es esto? Es una rama filosófica, psicológica, que es la más utilizada actualmente, es la más aprobada por la mayoría, a comparación de otras corrientes como el psicoanálisis y demás. Esta es la más utilizada. Entonces, esta serie de psicólogos que estudian cómo analizar la mente se inspiran mucho en estos estoicos y encuentran muchas coherencias en sus ponencias, en sus libros, en sus textos, en su lógica, y se ayudan mucho y se apoyan mucho para basar los principios de esta psicología. Este puede ser un origen bastante importante. Hacer una psicología tan importante hoy en día trae que el estoicismo vuelva a salir nuevamente. Eso es por un lado. Otro sentido podría ser claramente el cristianismo, todas las ideas que tomó del estoicismo original. Lo tenemos, por ejemplo, en Pablo de Tarso, donde estaba precisamente, como lo mencionaba en el video, la primera escuela estoica. Otro caso tenemos a Mateo, también influenciado por ideas estoicas. De hecho, Pablo, por ejemplo, fue y trató en Grecia de hacer un trabajo ahí de misionero y de conversión, pero tuvo fracasos y después atacaría un poco esa parte, pero siempre tendría el respeto y mencionaría muchas frases en sus evangelios o en sus cartas que hacen remembranza de algunas cuestiones estoicas.
como el no ser necios sino sabios y encontrar el amor propio, el amor interior. Obviamente todo lo traslada hacia la fe, pero hace mucho sentido y mucho eco. Aparte, siendo uno de los evangelistas o discípulos o apóstoles, como quieran llamarles, más preparados de los que estaban en ese momento. Él era estudiado y tenía bastante conocimiento, y al nacer precisamente en Tarso, aprende mucho de este dualismo que había entre el estoicismo y el epicureísmo. ¿Qué otro factor podemos encontrar además de estos? Más adelante en el cristianismo, Tomás de Aquino, por ejemplo, menciona 7 factores o 7 virtudes que debe tener todo buen cristiano. 4 de estas son los 4 principios estoicos. Otros 3 ya van más hacia apoyar a los demás, hacia, bueno, cuestiones ya más religiosas, pero utiliza los principios estoicos sin lugar a duda, y es sin duda uno de los teólogos más importantes, Tomás de Aquino. Un factor adicional, sin duda, y lo voy a concluir prácticamente el video antes de dar el cierre, y es el dualismo que vivimos hoy en día, la polarización, donde tenemos de un lado gente que es pro-choice, gente que no está a favor del pro-choice, que está en contra. Tenemos izquierdas, tenemos derechas, occidentes, orientes, religiones, y todo nuevamente en un mundo globalizado, súper globalizado. No absolutamente, pero sí, prácticamente. A excepción de algunos países que están limitados políticamente por otras cuestiones. Estamos a la intemperie entre un montón de culturas, de pensamientos que se trasladan de un país a otro en cuestión de muy poco tiempo. Antes costaba mucho trasladar una idea, una ideología de un lugar a otro. Ahora es simplemente muy sencillo. Es muy fácil poder adquirir algo que hacen en otro continente y que te llegue en cuestión de un mes, 2 meses o días. Entendiendo esta parte de la polarización, de la necesidad que hay en las personas de buscar algo que te ayude a ti mismo a superar tus problemas, a superar tu soledad que puedes tener a pesar de estar globalizado y poder aquí ver muchos youtubers, mucha gente, puedes estar totalmente solo. Por decisión o por otras cuestiones puedes estar solo. Y es importante que encuentres ese punto de equilibrio donde puedas estar bien contigo mismo, que no dependas de los rumores, de los halagos o de las críticas de los demás para encontrar tu felicidad, que es lo más importante. Llegando a ese punto puedes irradiarla a los que te rodean, por supuesto. Puedes ser una fuente de apoyo, de buenos consejos para los que están atrás de ti, junto a ti, adelante de ti, quien sea. Eso me parece sumamente importante recalcarlo. Muy bien amigos, pues de mi parte eso ha sido todo por este video. Espero que les sea de mucha ayuda, espero que puedan entender un poquito de dónde se origina todo esto. Y en los próximos videos voy a comenzar a hablar de los 4 puntos cardinales del estoicismo, el núcleo central del estoicismo, de lo que está basado. Les voy a recomendar el libro de meditaciones del emperador Marco Aurelio para que sea un comienzo, para que puedan empezar a entender este mundo, adentrarse un poquito más, y qué mejor que con un gran exponente del tema como lo es Marco Aurelio. Además vamos a tocar otros temas, vamos a ir a corrientes psicológicas, pero vamos a ir poco a poco, les iré dando adelantos más o menos de lo que se va a ir hablando en los siguientes videos. De mi parte amigos, eso ha sido todo, ha sido un verdadero gusto compartir esto, así que nos vemos, cuídense mucho y un gran abrazo. Bye.